Sí, ahí está como pensando. Claro, eso es lo que yo dije. Bueno, cambió. Pensé que había cambiado por la sala y que... Ahí dice en vivo, en vivo. O sea, ¿y está transmitiendo en vivo significa que estoy grabando? Sí. Ah, genial. ¿Y cómo lo hago para la próxima? Bueno, Sí, sí. Ah, genial. Bien, bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Cintia. Siempre molestándote. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, adiós. Un beso. Adiós. Ah, genial. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Sé que tienen que empezar ahora la clase con otra en un ratito, así que agradezco que se tomen esos minutos para escuchar. Igual queda grabado, que era la preocupación. Primero, disculpas de los que quedaban afuera, no era intencional, sino que no sabía usar la herramienta, así que ahora sí. Encontré el lugar gracias a Cintia que me ayuda. Bueno, eh, un aviso primero. El trabajo que había subido el 16 es un trabajo que puede ser en grupo o puede ser individual, depende de cómo puedan organizarse ustedes. Me parecía que en grupo podía llegar a sostenerse hasta terminado el año, digamos, y que puedan realmente trabajar. Buenísimo. Acá me avisa Cintia que no tienen. Genial, así podemos seguir. Bueno, bien. Genial. Porque más que nada lo que quería era que viéramos ese trabajo. Y aparte que decirles una cosa importante, que la otra clase no vamos a tener, porque la otra clase tengo mesa de examen ahí. Así que no tenemos clase y tengo dos alumnos, sí. Eh, y la siguiente ya terminaría el cuatrimestre. O sea que primero no se preocupen por la entrega, el tiempo de entrega, porque en realidad prefiero que profundicen. Y si pudiéramos encontrarnos en el otro cuatrimestre presencial y entregarlo y exponer, sería buenísimo que pudieran exponerlo. Pero es solo una hipótesis. Por ahora lo importante es que puedan hacerlo. Y para hacerlo lo van a hacer en grupo. Y lo que empezaba a explicar un poco hoy más temprano es la relación en que existe entre el positivismo y el higienismo social. Hay que pensar que el positivismo es una corriente filosófica de Francia con Comte que se ubica en un concepto totalmente racional. O sea, la idea es pensar en un hombre criollo, occidental, blanco y católico en Francia. Y traducir y trasladar ese mismo estereotipo
de hombre del progreso en la Argentina, pero en una Argentina que no tiene las condiciones para instalar un movimiento racionalista o un movimiento que esté pendiente del progreso. Quiero decir con esto que la lógica del positivismo va a ser una lógica totalmente pensada para Europa. Nosotros para 1870 no vamos a tener ni el capitalismo, ni la revolución industrial, ni ningún proceso en relación al progreso. Por eso el positivismo va a ser una imposición para la época, y una imposición que va a venir de la mano de las aristocracias terratenientes, es decir, de los dueños de la tierra. En la Argentina, o lo que va a ser el territorio nacional, para 1870 vamos a tener grandes extensiones de tierra, supuestamente, digo, despobladas, pero lo cierto que van a ser poco pobladas. Digo despobladas porque ya tenemos que pensar para 1890 la campaña del desierto, en 1880 y 1890. Con una ideología de gobernar es poblar, como va a decir Alberdi. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque las élites y la aristocracia de la época va a ser la que imponga una doctrina que va a tener que ver con un movimiento europeizante, ¿sí? No va a ser autóctono de nuestra cultura, sino que va a ser producto de las élites europeas. Y por otro lado, élites un poco más autónomas van a estar pensando en guerras emancipadoras, o sea que si pensáramos en Alberdi, si pensáramos en Sarmiento para 1880, la generación del 37, de hecho, van a estar pensando justamente en cómo emanciparse de Europa con algunos arraigues de europeos, ¿no? Digamos que no va a estar homogénea, no se va a presentar de una forma homogénea la intelectualidad argentina, ¿no? Digo esto pensándolo en la escritura, en los periódicos, en las artes, en lo que van a ser las reuniones o las salas de encuentro. Todo eso va a ser bastante heterogéneo. Por un lado va a haber una fuerte aristocracia terrateniente ligada al capital internacional británico, que va a estar mirando justamente el predominio económico, ¿no? Por eso va a ser económicamente la Argentina va a estar mirando a Inglaterra, y no va a haber una producción o una generación de capitales internos que produzcan un mercado interno. Por eso tampoco va a haber una clase media, y algo que decía María en el anterior encuentro, que vamos a tener una buena diferenciación, entendiéndola como que no se van a juntar, una gran diferenciación entre una clase que va a ser analfabeta, que va a ser en algunos casos muy pobre, muy rural, y otra clase que va a estar mirando a Europa, europeizante, con modelos de socialización más asociados a una clase alta, una clase de élite, y que justamente va a ser la élite que gobierne, ¿no? Y que desde 1860, desde Mitre en adelante, van a ser los que piensen una determinada forma social y económica del país. Económica va a ser el modelo agroexportador, y social va a ser una gran diferenciación social, una clase alta, como decíamos, una clase baja, sin clase media, y que va a necesitar ser educada en cuanto a transmisión de valores, no por educada letrada, sino por socializarla en costumbres y hábitos que estén
en relación con la ciudad, costumbres que no le pertenecían ni al caudillo, ni al gaucho, eh, ni al hombre que estaba viviendo en este territorio, sino que van a ser, vuelvo a insistir, costumbres y hábitos tendientes al progreso, pero un progreso social que no era el que la Argentina tenía para 1870. A esto hay que, digamos, plantear justamente el avance de la epidemia que va a ser del cólera, la fiebre amarilla y la, el movimiento que trae al interior de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Donde el foco va a estar antes. Muy bien, me van preguntando hola y me van preguntando muy marcada. Exacto, eso se mantuvo y se mantiene, podríamos decir, solo que ahora podemos encontrar una clase media, que casi diría en toda Latinoamérica no hay mucha clase media, mientras que en la Argentina puede sostenerse una clase media que va a estar siempre oscilando entre estos niveles de pobreza y niveles de la baja clase alta, ¿no? Siempre los condicionantes de clase hace que nosotros aspiremos a la clase mayor. Nosotros somos clase media y siempre aspiramos a la clase más alta. La clase baja aspira a la clase media. Lo cierto es que no hay una diferenciación donde uno pueda ubicarla. ¿Y por qué? No sé si me voy un poco del análisis del higienismo, pero contestando esta pregunta que me hace Cintia de la diferenciación de clases, las clases sociales se determinan a partir del siglo XX por el estatus de clase. Está bien, sí, Julieta. Veo que se van conectando y está muy bien. Sí, esto fue muy tarde para conectarnos. Eh, Decía que las clases sociales no solamente se diferencian, en algún momento se diferenciaban por ser poseedores o no de los medios de producción. Eso es un concepto que históricamente se tuvo. Ahora, voy a poner un ejemplo. Nosotros como intelectuales o como hacedores de la cultura, desde nuestro lugar de maestros, por ejemplo, o de profesores, ¿qué, poseedores de qué somos? ¿No? Por eso, a partir del siglo XX, la distinción de clase se amplía hacia lo que Weber llama el estatus de clase, ¿no? De clase social. Y entonces se determina la clase social en función a... esperen que voy a sacar el WhatsApp porque si no me va a seguir llamando y sonando. La clase social se determina por el estatus, es decir, por el lugar donde se ubican las prácticas sociales, es decir, por los condicionantes que tienen esos sujetos a partir del estatus social de clase. Es decir, en concreto, qué prácticas puedo o no realizar perteneciendo a un determinado lugar de clase. Eso se le va a llamar también el hábitus, ¿no? Pero para sostenerlo solo en esta reflexión vamos a decir que la clase no solo se determina por los medios de producción, sino también por el lugar donde se ubica la práctica social. Eso sería como, voy a poner un ejemplo, si yo pertenezco a una clase media, hay hábitos de clase alta que yo no voy a poder hacer, por más de que quiera, no los voy a poder sostener. Por eso, por ejemplo, tomarme un avión a Uruguay todos los fines de semana
ir a una chacra en Uruguay y montar a caballo, todos los fines de semana no lo podría hacer por mi condición de clase media. Eh, y esto se corresponde con mi trabajo. Entonces se corresponde con un nivel social de ingresos sociales. Digo esto porque, eh, como decíamos, todas las clases tienden a la clase mayor. Entonces nosotros como clase media tendemos a la clase alta, por aspiración o por deseo. Pero siempre vamos a encontrar el limitante que va a tener el propio de clase, es decir, de clase media. Digo esto por la pregunta de en función a la clase y la marcada diferencia, porque no es menor la pregunta en relación a esto y a lo que hoy podríamos pensar en función al acceso a los recursos, ¿no?, tecnológicos, que determina si yo puedo sostener o no un lugar de grupo, un lugar de clase, ¿no? No es menor el problema que hoy enfrenta la educación en relación a la distribución de los recursos tecnológicos, ¿no? Llámese esto internet o los datos o el teléfono o la computadora, digo, ¿no? Todo eso está en discusión hoy, acerca de cómo termina ubicándonos en un lugar de práctica social de clase, ¿no? Como para reducir este planteo que no es menor y es bien arduo. Sobre todo nosotros debemos de poder ubicarlo en lugar en esto que es teoría sociocultural, porque hasta ahora no quedaba tan marcado el acceso a lo tecnológico como un limitante, como sí resulta ahora, ¿no? Y no digo por acceder o no a una clase, sino el sostenimiento de la clase en función a disponer del recurso y disponer de mínimamente el acceso a internet, ¿no? Por eso en los niveles obligatorios, primaria y secundaria, la plataforma EDU tuvo que liberar los datos, ¿no? Porque estamos sosteniendo una educación pública. Entonces el Estado debe poder garantizar esos espacios, no así para superior, donde, vuelvo a insistir, hoy resulta un condicionante tener o no el acceso a estas plataformas. Entendiendo esto, vuelvo un poco a 1870, que ahí sí no teníamos una clase media, ahí sí no teníamos el acceso a la distribución de los bienes o de los servicios por parte del Estado, porque estamos pensando que para 1870 el Estado estaba construyéndose, o sea que la Argentina estaba renombrando su identidad nacional, sus costumbres y sus hábitos. Y a esto viene a sumársele, como decíamos, el cólera, la fiebre amarilla y bueno, un problema que tiene que ver con el higienismo, como va a ser la determinación acerca de un hábito y una práctica que va a ser la higiene. Nosotros hoy tenemos totalmente naturalizado el asearnos, el cuidar nuestro cuerpo, sobre todo ahora, en procesos globalizadores, donde tenemos recursos e insumos de todos lados del mundo para probar en el aseo, ¿no?, y en el cuidado. Podemos consumir un jabón de la India como podemos consumir unas hierbas de la India, ¿no? Digo, todo lo tenemos a nuestra mano, por procesos globalizadores, vuelvo a insistir. Entonces, lo que sí tenemos totalmente construido era el hábito de la higiene. Esto para 1870 no está. Y no va a estar porque la Argentina se encuentra en este proceso, vuelvo a insistir, de conformar un territorio y conformar una población, que son dos características fundamentales para pensar el Estado: el territorio y la población. O sea que, como bien dice el texto,
hay un concepto de higiene. ¿Vieron este texto de la unidad 5? Lo muestro como para que se vea, ¿no? El que ya tenían subido en el Classroom. Acá hay bastante de eso delimitado, por eso lo que estoy haciendo un poco es profundizar sobre eso. Y algo que me interesa es que hoy nos quede medianamente planteada la relación entre positivismo, que es un movimiento y una doctrina filosófica, social de Francia, o sea, europeizante, y un movimiento que va a estar asociado a la sanidad, ¿no? O al equipo sanitario de la época, y asociado al Estado, es decir, a lo político, para un territorio latinoamericano en conformación como va a ser la Argentina. O sea que ahí vemos que hay algo que ensamblar que va a tomar una característica particular en la Argentina y que puede ser que en otro lugar de la América haya tomado otra característica. El positivismo argentino va a tomar la característica de la asociación entre la escuela y la sanidad, por ejemplo, en pedir que la escuela, que para 1884 se va a plantear como obligatoria, con la ley 1420, se pida, por ejemplo, la libreta sanitaria, porque cuando estamos en jardín viene la enfermera a vacunar en la sala, justamente porque hay una asociación entre la escuela y el aparato sanitario, es decir, el concepto de salubridad de un ser humano sano para la época. Esa va a ser una relación fundante y todo va a quedar en manos del Estado, es decir, que el Estado que se está creando va a ser el que promulgue no solamente una educación para todos, o que no se va a concretar para 1884, sino que va a ser incipiente, va a tardar mucho tiempo. Para el primer censo radical de 1916 todavía no se logra alfabetizar a todo el país, o sea que son imposiciones, ¿no? Es decir, son prácticas que se van a ir imponiendo de forma obligatoria, pero luego van a ir naturalizándose en lo social, ¿no? Y esto es un poco lo que decíamos antes con respecto a la higiene de las manos. Hoy entramos y salimos del hogar y nos lavamos las manos. Bueno, esa práctica ya estaba antes, pero ahora se impuso como necesaria para el cuidado en lo social. Entonces, casi está impuesta, ¿no? La única prevención que se podía hacer era el lavado de manos. Entonces, justamente esta forma que estamos incorporando ahora resulta impuesta, pero en algún momento va a estar totalmente naturalizada. Entonces, en el texto tienen una asociación que es muy importante para entender la relación entre el positivismo y el higienismo social. El positivismo va a ser una disciplina, como decía, filosófica, que va a estar pensando en la experimentación, es decir, pensando en un orden y un progreso de la mano de la experimentación. Todo lo que sea entendido como social va a venir de la mano de lo natural. ¿Qué quiero decir con esto? El positivismo va a estar buscando un reconocimiento en ciencias sociales, pero a partir de métodos de las ciencias naturales. ¿Qué significa esto? Que todo lo que es social se debe poder experimentar. ¿Y cómo experimento en lo social? Midiéndolo. No había para la época una interpretación, que es lo que hoy interpretamos, sino que los métodos de recogimiento de datos van a ser siempre experimentales. En ciencias de la salud se utiliza muchísimo eso, porque todas las drogas que se imponen en todos los farmacéuticos son
a partir de elaboraciones y de investigaciones médicas o farmacológicas para imponer un determinado producto. Bueno, lo mismo sucedía pero con lo que llamamos hechos sociales. Un hecho social hoy podría ser la educación. Voy a tomarlo como ejemplo. Si tomo el hecho social entendido como un recorte de la realidad y lo pongo a investigar, tendría que decir, por ejemplo, cuántas matrículas, cuántas personas matriculadas hay, que pasan a llamarse alumnos, es decir, pasan a cumplir el rol de alumnos, cuántos alumnos entonces matriculados hay, cuánta asistencia hay, cuánta deserción hay, cómo son las trayectorias cuantitativamente, es decir, empiezo a medir en calificaciones, todo lo que tiene que ver con una métrica, es decir, con un número. Estas son técnicas de investigación cuantitativa, que vuelvo a decir, se utilizan en la sanidad, se utilizan en el ámbito de la salud, pero que en ciencias sociales, a partir del positivismo, empiezan a cobrar fuerza. Entonces, dejan de plantearse problemáticas más afines al ámbito de lo ontológico, es decir, más al ámbito de lo filosófico, para pasar a ser concretas. Entonces, la educación ya no es el oficio entendido como el amor de una persona hacia otra, en la transmisión de un contenido que en algún momento era el contenido divino, y luego un contenido solo para algunos, sino que ahora pasa a ser, a partir del positivismo y de 1800, un contenido cultural y científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita una constatación empírica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que era una hipótesis, lo que era una teoría? Bueno, la escuela no hace más que transmitir conocimiento científico. Ahora bien, hoy podríamos pensar que en esa transmisión existen experiencias, donde se experimentan experiencias, o sea que se pueden interpretar. Pero los datos científicos están. Cuando uno tiene en la escuela primaria, tiene matemática, tiene las ciencias duras o tiene las ciencias como ciencias naturales o hasta geografía inclusive, uno siempre va a estar tomando los datos de fuentes empíricas, no solamente filosóficas. Entonces, estos datos van a ser cuantitativos. Ahora bien, esta relación entre lo cuantitativo, hoy por hoy, va a estar permeada de investigaciones cualitativas, es decir, investigaciones que se planteen acerca de la experimentación y de la experiencia del sujeto al interior del aula, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros ante esta pandemia? ¿Cómo podemos resignificar nuestra práctica docente? ¿Qué nos pasa como alumnos? ¿Qué experiencias quedan marcadas en estos casi 3 meses de encierro? Bueno, todo esto hoy es investigable, hoy es plausible de ser investigado, pero para 1870 no. En ciencias sociales las ciencias van a estar marcadas por lo cuantitativo, ¿no? Esta idea de lo cuantitativo y lo de medir va a estar muy asociado al cuerpo y al biologicismo social. ¿Por qué? Porque ese biologicismo va a ser el que determine que el cuerpo humano va a tener que tener una métrica, es decir, una medida social. ¿Para qué? Para entenderse como normal. Y acá viene algo que deben de poder estar mirando ustedes en otras materias, que tiene que ver con el biologicismo y el entender de qué forma los cuerpos eran medidos en función a validar que tengan o no capacidades, ¿no? De repente medir y tomar las medidas
de las personas que eran entendidas como normales, ¿no? Es decir, armar métricas en función de ese universo social. Y a partir de esas métricas también se ordena, ¿no? Porque cuando yo digo fulanito es más alto que menganito, que fulano, estoy ordenando, ¿no? Porque si yo digo el rojo va antes que el verde, no. Pero si yo digo el 1 va primero que el 2, y sí. Entonces es un determinado ordenamiento. Si digo lo alto y lo bajo, estoy clasificando. Entonces, ese es el panorama en el cual se va a ir relacionando la métrica social. Y esa métrica social también va a tocar al cuerpo y a la higiene de ese cuerpo. Y ahí viene la corriente sobre todo del higienismo, que se inserta mediante esta lógica positivista, europeizada, en una Argentina, como decía, poco poblada, con grandes extensiones de tierra, donde todavía no había grandes, medios de comunicación, ¿no? Pensemos que solo van a ser las cartas a partir del caballo y nada más, y la carreta, pero recién tenemos que pensar el ferrocarril un poco más adelante, mientras que para Europa, para 1700 ya tenían la máquina de vapor y los ferrocarriles. Entonces nuestros transportes todavía, el sistema de transportes todavía no está del todo consolidado, ¿no? Y que va a venir de mano de los británicos. Entonces, todo esto hace a un panorama totalmente diferente. No vamos a tener la clase burguesa, importantísima para el ascenso del capitalismo, y lo que vamos a tener en contrapartida va a ser una élite aristocrática asociada al campo y no a la industria. ¿Por qué presento estas diferencias? Porque va a ser fundamental en la relación del Estado, entre la relación entre el positivismo y el higienismo social. El Estado va a ser el que une, y ese Estado va a ser aristócrata y terrateniente, con una élite gobernante, una élite pensándola como una minoría terrateniente, ¿no? Una aristocracia terrateniente, es decir, una minoría que gobierna a una gran mayoría, aunque es un furcio decir gran mayoría, una mayoría que va a estar en totales condiciones dispares, y esta minoría aristócrata asociada a los dueños de la tierra. Por eso se le va a llamar una oligarquía terrateniente. Bueno, hasta acá no sé cómo vamos. Díganme ustedes cómo van escuchando los que están todavía conectados. A mí me gustaría, ahora vamos como 33 minutos de audio, que en este audio quedara planteado este contexto, ¿no? Y que ustedes pudieran ir profundizando un poco más en función a ver qué es el higienismo y qué es el positivismo, y cuál es el lugar del Estado en esa relación. Por eso me parece que hasta acá estaríamos bien, tratando de definir ese contexto. Fíjense ustedes que en ese capítulo 5, como decíamos, en la estrategia de intervención social higienista, los médicos higienistas van a ser los que tengan un concepto determinado del cuerpo, ¿no? Entonces, a partir del aseo y de la limpieza de ese cuerpo, también se va a propender, es decir, se va a esperar que se limpie el alma, ¿no? Y entonces de esa forma estábamos, para la época, el gobierno de la época, el Estado de la época, entonces construía un sujeto que pasaba a ser un ciudadano, que pasaba a ser un alumno
o educado, y que también pasaba a ser un sujeto moral, ¿no? Esto va a ser muy importante para la época. Por eso limpiar el cuerpo para la época va a representar también limpiar el alma. Y esto va a venir de la mano de los vicios o no vicios, es decir, de los hábitos permitidos o no permitidos. Como no teníamos la cultura del trabajo, de hecho Sarmiento va a estar constantemente discutiendo con los caudillos, o en el Facundo, justamente con el caudillo Quiroga, Facundo Quiroga, discutiendo el lugar de este caudillo, que para la élite gobernante, como podía representar Sarmiento, era un caudillo haragán, el gaucho era alguien ocioso, alguien que no quería trabajar, y bueno, de ahí viene toda la disputa acerca de nuestra propia cultura, ¿no? Nosotros acá estamos en teoría sociocultural y estamos tratando de armar este contexto o este rompecabezas que va a ser la cultura argentina, empezando por algo muy importante para nosotros, que va a ser el higienismo social de la época, porque con este higienismo se va a construir, por ejemplo, nuestra libreta sanitaria, ¿no? Tan conocida, hoy totalmente naturalizada. Nosotros entramos al colegio y le damos las vacunas a los nenes cuando tienen 6 años, luego creo que cuando tienen 13, bueno, y todo este plan de vacunación a manos del Estado, en realidad tiene un origen, y el origen va a estar en este higienismo social. Bueno, yo les voy a dejar acá, todo el material lo tienen en el Classroom, y dejamos subido el video, como para no cansar. Vuelvo a aclarar que la próxima vez no nos veríamos, pero sí pueden hacerme consultas. Capaz que no estoy tan atenta a contestarlas rápidamente, pero no voy a grabar otro audio. Y lo que sí, el 14 nos veríamos, y el 14 podrá ser que podamos entre todos chatear un poco más, con el material un poco más leído. Va a ser la última semana, o sea que ustedes van a tener más tiempo para hacerlo. Esto es la entrega, el primer año tiene casi un mes, porque nos volvemos a encontrar el 14 de agosto, o sea que tienen un mes, y ahí pueden conectarse y ahí pueden hacerlo con mayor profundidad. Y como bien decía, ahora no me acuerdo si era María o Belén, las chicas que se habían conectado, cuando nos volvemos a ver, después de vacaciones, hacemos un intercambio, y ahí podríamos hacerlo por grupos, encontrar una plataforma que nos permita interactuar por grupos, ya entendiendo que somos 80. Así que bueno, nos veríamos el 14. Corto acá el audio y cualquier duda nos hablamos. Y voy armando los grupos en esto que me fueron poniendo. Así que si hay alguno que falte, inclúyanse ustedes, o me dicen, o lo hacen solos. Bueno, chicos, gracias. De vuelta, gracias a Cintia, que me soporta, me tiene paciencia. Así que muchísimas gracias, porque si no esto no hubiera sido posible. Voy a tratar de aprender en vacaciones de invierno para no seguir molestando. Así que bueno, chicos, muchas gracias, y esto queda grabado, así que lo finalizamos ahora. Adiós.